Finalmente, una Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció lo que se llama jurisprudencia y le puso límites al fuero militar, de tal manera que después de este dictamen, la Suprema Corte está abriéndole el camino a que cuando en una acción militar se vean perjudicados civiles de cualquier forma, sean lesionados, sean agredidos, sean amenazados, etcétera, este militar o los militares que tomen parte pueden ser llevados a cortes no militares. Yo creo que es un dato de la mayor importancia en un país en donde la permanencia de las tropas es continua, permanente, diaria, y donde hay muchos incidentes entre tropas, entre soldados y población civil. Bueno, yo creo que es importante este caso. Así es, la información por Informe dice que por una amplia mayoría de 8 votos contra 1, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ayer que los militares acusados por delitos contra la población civil no deben ser juzgados por tribunales castrenses, sino por civiles. Durante la sesión del jueves, el Pleno del Alto Tribunal resolvió que el Juzgado Quinto de Distrito en Morelos debe hacerse cargo del proceso en contra del coronel José Guadalupe Arias Agredano, acusado de encubrir el homicidio del joven Gedro Ramsés Sánchez, perpetrado por soldados de Cuernavaca en el 2011, en mayo. De acuerdo al expediente, el coronel José Guadalupe Arias, excomandante del 21º Batallón de Infantería de Morelos, fue consignado ante el Juzgado Quinto Militar por su presunta responsabilidad en la desaparición, homicidio e inhumación clandestina de este joven que luego apareció muerto. El juez militar declinó su competencia porque ese día, el 1 de mayo del 2011, el coronel no estaba en servicio, por lo que el caso fue remitido al fuero común, pero el juez de distrito tampoco se consideró competente y el asunto llegó a la Corte. Correspondía a la Corte decidir quién debe resolver los juicios en los que militares cometen delitos en contra de civiles. La interpretación de este razonamiento es que las Fuerzas Armadas deben regresar a los cuarteles, pues desde que estos salieron a las calles se han incrementado las denuncias por violaciones a los derechos humanos de civiles. Con esto se podrá fijar jurisprudencia en el sentido de que el artículo 13 de la Constitución, que establece el fuero de guerra, debe ser interpretado de manera restrictiva, de tal modo que los delitos cometidos por militares contra civiles nunca sean juzgados por castrenses. En ese sentido, el ministro Arturo Saldívar expuso ante sus compañeros que nunca debe ser juzgado un militar por un tribunal militar, cuando la víctima del delito sea un civil. Eso no es solamente en atención a quien comete el delito, sino también porque esta jurisdicción ordinaria se da por protección a las víctimas que tienen derecho a un tribunal imparcial, no solo por el tema de reparación de daños, sino por el derecho a hacer efectiva la verdad y la justicia. Y bueno, pues este tema está impactando otra vez, porque no es la primera vez que se ventila públicamente a nivel nacional. ¿Por qué? Bueno, pues no nada más por el hecho de que ahora sí es el máximo órgano jurídico del país el que está estableciendo ya con toda puntualidad que los militares tendrán que ser juzgados por tribunales civiles cuando se involucren los delitos que cometen a civiles, sino también porque vuelve a saltar a la palestra el tema de que el ejército debe regresar a los cuarteles, que no tiene por qué estar haciendo labores policíacas en un país en donde no se ha declarado guerra ni estado de excepción. Bueno, ayer un magistrado de la Suprema Corte mencionaba que es anticonstitucional la presencia de las tropas en las calles y que obligaba la misma ley, la misma Constitución a que el ejército volviera a los cuarteles, porque no se ha declarado ni estado de excepción ni estado de guerra. Entonces, el tema sigue siendo polémico. Yo escuchaba el análisis que hacían con Broso hoy en la mañana, entre otros Enrique Jackson y toda la gente que sienta a la mesa de Broso y que son analistas de peso. Bueno, mencionaban un dato que yo creo que es incuestionable. El ejército no puede salir de las calles en tanto la seguridad relativa que tenemos los mexicanos no esté garantizada. La verdad es que las policías, tanto federales como estatales, y principalmente las municipales, porque además no están entrenadas para ello, ni armadas ni preparadas para ello, no pueden con el paquete del narco y el crimen organizado. Eso ya está más que probado. Si el ejército saliera de las calles
en este momento yo le aseguro que habría una debacle en materia de seguridad pública grave. Entonces, vamos a hablar, se hablaban en la mesa y yo creo que estoy de acuerdo. Es un mal necesario, o sea, es un mal que tenemos que soportar. Así es, en el análisis jurídico que hacen pues muchos analistas, se plantea que el artículo 123 de la Constitución establece que el ejército mexicano no puede hacer labores policíacas en el país si no está de por medio, si no hay de por medio una declaratoria de guerra o un estado de excepción. Pero también comentan que el artículo 13 se invoca el artículo 13 y entonces en el artículo 13 que establece la responsabilidad del presidente de México para salvaguardar la seguridad nacional. Bueno, pues que las interpretaciones se justifica de alguna manera que para salvaguardar la seguridad nacional es necesario. Él tiene, además como comandante supremo de las Fuerzas Armadas en México, tiene la potestad de sacar al ejército a las calles, y entonces bajo esa premisa es que se ha estado tolerando y se ha estado disponiendo que el ejército mexicano esté en las calles. Eso es desde el punto de vista constitucional, pero la verdad es que también tiene que analizarse la otra cara de la moneda, la realidad de México, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nos concretamos exclusivamente a hacer cumplir la Constitución? Y bueno, pues sacamos al ejército de las calles de México. La verdad es que esto estaría mucho peor de lo que ya está, a pesar de que se dice que en todos estos años el gobierno federal con todo y el ejército no ha logrado medrar ni un ápice al narcotráfico. Fíjate que yo ahí en ese punto sí estaría en desacuerdo con lo que manejaban en la mesa que tuvo Broso en la mañana. Decían que no hay un solo avance, que no le han rasguñado siquiera al narco. Yo creo que sí hay daño, ¿sí? al crimen organizado. El crimen organizado se ha sufrido embates duros por parte de fuerzas federales y estatales en algunos casos, y sí les ha pegado. Han sido detenidos un número sin precedente de dirigentes del crimen organizado, de capos, de sicarios, etcétera. Han sido abatidos también un número importante de delincuentes y demás. Lo que pasa es que el narco es un negocio tan grande y lo dejaron crecer tanto durante años que cuando quisieron combatirlo ya era demasiado tarde. O sea, había crecido tanto el monstruo que al cortarle una cabeza le salían 7 nuevas. Y siempre también tiene que tomarse en cuenta no dejemos fuera nunca los dos importantes factores que representan el que Estados Unidos sea el mayor consumidor de la droga en el mundo y también el mayor proveedor de las armas que utilizan los narcotraficantes aquí, por lo menos aquí en México, para el trasiego, ¿no? El cultivo del trasiego. Fíjate, qué interesante lo que mencionas. La visión del norteamericano común, de la opinión pública norteamericana, es que la droga llega de México. Esa es la visión parcial, completamente oscura, ciega, sí. que tienen. México es el malo. Y México es el que está provocando el problema. Y la visión de los mexicanos es que, y yo creo que es más aproximada a la realidad, es, si al narco le quitaras el dinero y las armas, ¿qué queda del narco? No queda nada, queda la pura droga. Sí, pero en Estados Unidos, que es en donde se genera el poder económico y también se elaboran las armas, no se combaten estos dos aspectos, ni se combate el armamentismo de la población y la venta indiscriminada, ni se combate tampoco de manera eficiente el consumo. Entonces, por supuesto, es un negocio tolerado. Claro, entonces mientras esos dos factores, fíjate, a pesar de eso, yo coincido contigo, sí se ha logrado, si no se ha detenido completamente el avance del narcotráfico, por supuesto que eso no ha sucedido, sí se ha logrado menguar. Y bueno, pues se ve se refleja en las cifras, ¿no? Y en los escenarios dantescos a los que asistíamos un día y otro también en el 2010. Lo que pasa es que el resultado del combate al narco sobre todo ha sido cruento, o sea, enfrentar ese monstruo además enfermo de poder que es el narco, que son sanguinarios, son brutales, etcétera, ha tenido un costo muy elevado en vidas. Y ese saldo el presidente Calderón lo tuvo que enfrentar sabiendo que lo iba a enfrentar. Yo estoy seguro que el mayor pagó motivo, una factura, ¿no? También en el proceso electoral. El mayor motivo de rechazo al gobierno de Felipe Calderón
es el conteo de muertos. Así es. O sea, pero se lee de manera muy cómoda diciendo, no, es que el presidente Calderón nunca entendió razón. Es cierto, es un hombre muy terco, necio, diría yo. Pero alguien tenía que atacar este flagelo que es las drogas en las calles. Y bueno, el que se atreve tiene que enfrentar los costos que está enfrentando, porque cuánta de la información negativa en contra del gobierno federal no está también financiada por el narco mismo, para desacreditar a un presidente y dar la señal de que el próximo no lo haga porque también le va a ir mal. Así es. Bueno, vamos.